Buenas tardes con todos. Mi nombre es Tomás Gómez Morocho, soy médico residente de especialidad de Medicina de Emergencias y Desastres del Hospital Daniel Archies Carrión. El tema a exponer en este momento es tromboembolismo pulmonar. Como definición, bueno, la tromboembolia pulmonar es una interrupción completa o parcial del torrente sanguíneo arterial pulmonar, que lo que ocasiona es una obstrucción circulatoria que conlleva una alteración pulmonar y hemodinámica principalmente. Se basa al componente de una tromboembolia venosa que comprende lo que es la trombosis venosa profunda y la trombosis venosa pulmonar, que son eh, que ocasionan muerte y una discapacidad de origen vascular en todo el mundo, ¿no? Lo que es epidemiología, tenemos que entender que se considera la tercera causa de morbimortalidad en pacientes hospitalizados. Es el tercer síndrome cardiovascular más frecuente después del infarto de miocardio y el ACV. En los estudios epidemiológicos tiene una tasa variable de 39 a 115 casos por cada 100.000 habitantes. En la Unión Europea se ha visto casos de 317.000 muertes anuales, y de los cuales el 59% de estas muertes se diagnostican post-mortem. Lo que es en la fisiopatología, tenemos en cuenta que eh, al obstruir este coágulo que obstruye el flujo sanguíneo, ocasiona un aumento de la presión de la postcarga del ventrículo derecho, que eso mayormente ocasionado por un émbolo, ¿no? Que eso va a originar una obstrucción del flujo sanguíneo pulmonar, y eso interfiere con la circulación intercambio de gases, lo que conlleva eh, a una liberación de tromboxanos de humano A2 y la serotonina, lo que produce una vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular pulmonar, ocasiona una dilatación del ventrículo derecho que altera su estructura del ventrículo. Esto a su vez estimula el inotopismo y el cronotopismo del corazón, y esto aumenta lo que hace cambios mecánicos que incrementan la presión de la arteria pulmonar. En los factores de riesgo tenemos factores de riesgo fuerte, moderado y débil. En los factores de riesgo fuerte tenemos pacientes con fracturas de extremidades inferiores, hospitalizados con insuficiencia cardíaca o fibrilación en los últimos 3 meses previos, reemplazos de pacientes con posoperados de reemplazo de cadera o de rodilla, traumatismos importantes, infarto de miocardio en los últimos 3 meses previos, pacientes con tromboembolia venosa previa, lesión de la médula espinal. En los factores de riesgo moderado tenemos cirugías, enfermedades inmunitarias, transfusiones de sangre, las quimioterapias, lo que son las infecciones, que también pueden haber los pacientes con cáncer, los pacientes con consumo de anticonceptivos orales. En los pacientes con riesgo débil tenemos pacientes con diabéticos, hipertensos, pacientes con reposo en cama mayor de 3 días, pacientes con cirugías laparoscópicas recientes, pacientes con obesidad o gestación también, pero con un riesgo bajo, ¿no? En lo que se corresponde a la clínica es muy variable, puede comenzar desde un shock a una hipotensión sostenida hasta una disnea leve. Entre los síntomas más que se encuentran, más comunes, tenemos el dolor torácico clásico, tipo puntada o punzada, la tos, broncoespasmo, hemoptisis. Es un síntoma poco inusual, pero también que también se ha mencionado que se ha presentado. Se presenta signos de shock, cianosis, arritmias, síncope, que pueden estar presentes, ¿no? En lo que es la escala de estratificación, tenemos acá la escala PESI y PESI modificado, en lo que tiene valores de edad, del sexo en varones, de ser varones con más características, cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, frecuencia cardíaca mayor de 100, presión arterial menor de 100 miligramos de mercurio, frecuencia respiratoria mayor o igual a 30, temperatura menor de 36, el estado
mental alterado, saturación de menos 90. Eso nos da unas clases del 1 al 5, siendo las más severas el 4 y el 5, con un riesgo alto y riesgo muy alto para el 5, ¿no? Con una puntuación de 106 a 125 puntos y siendo muy alto, mayor 125 puntos. En lo que es el escala PESI modificado, lo que valora es la edad, lo que valora es si el paciente presenta una enfermedad cancerígena, a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que es frecuencia cardíaca, lo que es la presión arterial menor de 100, y estado mental y la saturación. Eso nos da un riesgo alto o riesgo bajo o un riesgo alto de 0 puntos y para muy alto, 1 o mayor de 1. Dase cuenta que el riesgo de mortalidad a los 30 días es de un 11%, dependiendo de esta tasa, esta escala. El diagnóstico se basa en la sospecha clínica, a los exámenes laboratorios como el dímetro D y pruebas de imágenes. En lo que es el diagnóstico por imágenes, tenemos de elección al angiotac, que su fortaleza tiene una precisión excelente, tiene bajo porcentaje de resultados no concluyentes, de un 3 al 5%, y una desventaja de una exposición a radiación y el uso limitado en pacientes con cuadros alérgicos o con pacientes con insuficiencia renal. En los pacientes que utilizan la mamografía, BQ, que ya está en desuso, casi no tiene contraindicaciones, lo que es las desventajas no es disponible en todos los centros de salud, ¿no? Lo que es PET-BQ, que se basa en una tomografía de emisión monofotónica, que casi no tiene contraindicaciones, es mucho mejor, tiene una tasa de resultados de diagnósticos no concluyentes baja al menos del 3%, y lo que es de la desventaja valvular en la técnica, ¿no? Eh, no proporciona un diagnóstico alternativo en caso de exclusión del TEP. En lo que es la otra es la arteriografía pulmonar, teóricamente es la técnica estándar más utilizada, y entre las desventajas tenemos es un procedimiento invasivo, ¿no? En lo que es en lo que coreografía, tenemos que es un método eh, de rutina para el diagnóstico, no es un método de rutina para el diagnóstico del TEP, se puede realizar a pie de cama en pacientes en los que no se puede realizar o se puede, el paciente se puede trasladar hacerle más estudios. Entre los signos más importantes que se puede presentar con la ecocardiografía es el signo de McCollen, que es una hipocinesia de la pared libre del ventrículo derecho. En lo que es acá lo divide en varias etapas en la ecografía. Tenemos un agrandamiento de ventrículo derecho, tenemos una dilatación eh, o un aumento de cociente entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo mayor de 1, más un signo de Macaulay, también nos da un signo de TEP, lo que es el aspecto interventricular aplanado, también es un aspecto a tener importancia. El diámetro de la vena cava inferior, que con la seguridad inspiratoria también es un punto a tener en cuenta. Si vemos un trombo en las imágenes, también tenemos un TAPSE disminuido en menos de 16, también es otro signo. En lo que es el diagnóstico de pruebas de la analítica, tenemos el dímero D con un valor de hasta 5.000 nanogramos por mililitro, es valor normal. Si es muy sensible y poco específico. El valor predictivo tiene un valor predictivo negativo. El valor normal excluye del TEP y se eleva entonces como un trauma, cirugía, sangrados, también se puede elevar. Sé que es un tema solo tener en cuenta. Lo que es el TNP por NDP también es un valor a tener en cuenta para el TEP, mayor de 100 picogramos por mililitros, una sensibilidad de 68, 66% y una especificidad del 50%. Refleja una severidad de compromiso hemodinámico y una disfunción del ventrículo derecho en un TEP agudo. En lo que es en las troponinas T, ultrasensible, el valor normal es de 14 picogramos por mililitro, nos da una sensibilidad del 87% y una especificidad del 42%. Elevado, valor predictivo negativo para el TEP, ¿no?
Lo que es el algoritmo diagnóstico en pacientes estables, tenemos que, bueno, entre las probabilidades que el paciente puede presentar este paciente, tenemos en las probabilidades clínicas. Si el paciente tiene una posibilidad clínica, tenemos que sacar una prueba de dímero D. Si esta prueba sale negativa, bueno, el paciente se va sin tratamiento, ¿no? Si el paciente tiene una prueba de dímero D positiva, se tiene que realizar un angiotac. En este caso, si el angiotac sale sin signo de TEP, el paciente se va a casa sin tratamiento. Si el paciente no tiene signo de TEP, el paciente tiene que seguir sí o sí con tratamiento. En las posibilidades clínicas de alta o probabilidad de TEP se tiene que hacer angiotac. Si el paciente sale sin TEP, el paciente sin tratamiento y observación adicional. Si el paciente sí sale con signos de TEP, entonces tratamiento inmediatamente. En lo que es el algoritmo de paciente, el diagnóstico de paciente inestable, tenemos que se tiene que utilizar una ecografía transtorácica a pie de cama. Si vemos una disfunción ventricular del ventrículo derecho, tenemos que iniciar, es decir, si le hace una angiografía, un angiotac, o se dispone inmediatamente. Si la palabra es no, entonces se inicia tratamiento para el TEP con riesgo alto. Y si la respuesta es sí, se le hace angiocat. Y si la respuesta es positiva, se realiza tratamiento de alto riesgo. Si es negativo, se busca otras causas de shock o inestabilidad. En lo que es el cuadro de tratamiento se basa netamente a la anticoagulación. Se debe iniciar lo antes posible. Mayormente, en caso de elección, se puede dar infusión de forma indefinida. La duración de tratamiento siempre son por lo menos unos 3 meses. El tratamiento con heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina o la fondoparimux, es el más recomendado para pacientes sin shock hipodinámico. El tratamiento con la heparina no fraccionada es de elección para pacientes de alto riesgo, como shock e hipotensión. El tratamiento también con fibrinolisis y la trombectomía, siempre casos de elección en pacientes que lo requieran, ¿no? En lo que es el tratamiento, se optimiza siempre el tema de la fluidoterapia, ¿ya? Nos habla acá de inicio con suero salino o lactato Ringer menor de 500 mililitros durante los primeros 15 a 20 minutos para los pacientes que presenten un cuadro de hipovolemia una presión o una PAN baja, ¿no? En lo que es las desventajas, tenemos que descarga de fluidos puede empeorar el intercambio por el aumento de volumen. En lo que es en los pacientes que presentan se puede dar vasopresores, como la norepinefrina, la butamina, también nos ayuda bastante a mejorar el tema de la presión, nos ayuda a regular el tema de la reducción de la gradiente de producción coronaria. Entre las desventajas tenemos la vasoconstricción excesiva que puede empeorar la reproducción tisular. En lo que es, para el uso de la dobutamina, aumenta el endotropismo del ventrículo derecho, reduce las presiones del llenado, pero puede agravar la hipotensión arterial cuando se usa solo sin un vasopresor, puede desencadenar o agravar la arritmia. En los soportes circulatorios tenemos el ECMO, que también se le puede utilizar como un soporte rápido a corto plazo, modificado con oxígeno. En lo que son los cuadros de estratificación pronóstica, tenemos de riesgo bajo, riesgo estándar, riesgo intermedio submasivo y riesgo alto masivo, entre los cuales todos se interfiere lo que es heparina de bajo peso molecular, salvo en los riesgos intermedio, submasivo y alto, que se da heparina no fraccionada y fibrinolisis. Y en todos es el uso de filtros, y en el riesgo muy alto, fermentación por fragmentación del coágulo por una embolectomía, ¿no? Todos estos pacientes van a UCI. En el manejo del TEP agudo tenemos que se inicia, bueno, es un tema que se tiene que reponer acá. Si el paciente sale con toponinas altas, se debe iniciar tratamiento y el paciente debe ir a hospitalización. Si el paciente no tiene signos o solo sugestivos, sea alta precoz y con tratamiento domiciliario si en caso fuera posible.
Gracias por su atención, muy amables con todos.